Hola, ¿qué tal, mis niños y mis niñas? Un saludo muy grande. Bueno, esta clase es básicamente un resumen de la clase que hemos visto el día de hoy acerca de la descomposición en factores primos, las clases que tuvimos eh, de manera virtual, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco, poder recordar lo que habíamos visto ahora en la mañana. Entonces sigamos. ¿Qué es la descomposición en factores primos? Pues bueno, antes de empezar un poco, vamos a recordar que los factores primos eh, si ya hablamos de factores, estamos hablando de una multiplicación. Y si hablamos de primos, hablamos de números primos. Entonces ya habíamos visto en una clase anterior cuáles eran los números primos y cuáles eran los números compuestos. ¿Recuerdan la tabla que habíamos armado del 1 al número 100? Pues bien, allí habíamos observado que todos los números primos menores a 100. Y además habíamos también indicado de que el número 1, no es ni un número primo ni un número compuesto. Pero ahora, ¿qué es esto de la descomposición en factores primos? Pues bien, la descomposición en factores primos nos indica que todos los números compuestos, ya sabemos que cuáles son los números compuestos, pueden expresarse como el producto en factores primos. Es decir, que todos los números compuestos, al poderlos dividir, van a dar como resultado factores o números primos. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ahí podemos observar que el número 64, al dividirlo o en la multiplicación de 4 por 16, estos números y continuar dividiéndose, el 4 dividido entre 2, el 16 dividido entre 2 nos da 4 y cada 4 dividido entre 2, podemos observar que se descompone el número 64, al final llega a ser factor primo del 2 multiplicado durante 6. El 2 es un número primo, recordémoslo así, ¿no? También, también lo podemos expresar de la siguiente manera. Dice, leyendo otra vez la parte de acá arriba, que dice que todos los números compuestos pueden expresarse como el número o como el producto de factores primos, y que para ello se emplea un árbol de factores primos o se efectúa la división sucesiva. El primer caso que yo le he mostrado del número 64 descompuesto en un árbol de factores primos, podemos observar cómo es un factor primo, un árbol de factores primos, y en el otro podemos ver una división sucesiva. Pero ¿qué es esto? Todavía estamos un poco que no sabemos de qué se trata la descomposición de factores primos. Voy a leer por última vez para poder tener todavía este concepto. Todos los números compuestos pueden expresarse como el producto de factores primos, o sea, como la multiplicación. La multiplicación de los factores primos, de números primos, va a dar como resultado números compuestos. Entonces, vamos a ver de lo que se trata un poco más, cómo podemos hacer la descomposición de factores primos. Bien, un número compuesto, yo aquí he puesto el número 72, que es un número compuesto. Entonces, este número, como es un número compuesto, lo vamos a poder expresar como el producto de los factores primos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero con el método de un árbol de factores primos. Entonces, ponemos primero el número 72 en la parte de arriba y luego este número vamos a multiplicar. Vamos a ver un número que divida entre 2, porque la multiplicación entre ambos factores nos dé como resultado 72. ¿Cuál es ese número o cuáles son esos números que multiplicados entre sí nos da el número 72? Pues los números que al multiplicarlos entre sí nos da 72 son el 8 y el 9, porque 8 por 9 es igual a 72. Allí lo podemos ver en el ejemplo. Ahora nos toca hacer la descomposición del 8 y también la descomposición del número 9. Vamos primero por el número 8. Si buscamos números que entre sí se multipliquen para podernos dar el número 8, encontramos que 4 por 2 es igual a 8. Acá lo tenemos.
4 por 2 es igual a 8. Lo mismo vamos a hacer con el número 9. Buscamos un número que o los números que multiplicados entre sí nos dé 9. Entonces esos números son, o ese número es el número 3, porque 3 por 3 es igual a 9. Ahora bien, acá tenemos del lado del número 8, tenemos que 4 por 2 es 8. Ya el 2 yo no lo puedo volver a descomponer o no lo puedo volver a dividir en factores primos, porque recordemos, en números primos, porque recordemos que el número 1 no es un número primo. Entonces ya tenemos el número 2 como el último número primo o como el menor de los números primos. Pero nos toca igual hacerlo el número 4. Entonces el número 4 sí tenemos que se puede, todavía tiene factores que lo multiplican, ¿verdad? Que se puede obtener. Entonces ahí podemos observar que el número 2 es el factor o son los factores que multiplicándolos entre sí nos da igual a 4. 2 por 2 es igual a 4. Bajamos igual el número 2 hasta la última línea y tenemos ya una multiplicación de 2 por 2 y por 2. Vamos ahora a descomponer el número 3. No lo podemos hacer porque es un número primo, que no se lo puede seguir descomponiendo, no se lo puede dividir. Se lo puede dividir entre 1, pero recordemos que el número 1 no es un número primo, ni tampoco es un número compuesto. Pues bien, entonces este número 3 los bajamos, multiplicados con los 2 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos. Una observación que podemos tener acá es que todos los números que ya están en la base, en la parte de abajo, son números primos. El número 2 y el número 3 son números primos que se multiplican entre sí. Entonces, podemos ver que la multiplicación de los factores primos 2 y 3 varias veces nos van a dar el resultado de el número que tenemos en la parte del vértice, o sea, en la punta, que es el número 72, ¿verdad? Aquí está. Estos números son primos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente método, que es con divisiones sucesivas. Para realizarlo, colocamos el número 2, el número que vamos a descomponer, el número compuesto que lo vamos a descomponer, vamos a tomar el mismo número anterior, que es el 72. Y este número 72 lo colocamos allí y ubicamos una línea en forma vertical de esta manera. Entonces, esa línea que va a ser una barrera, se podría decir, o una separación entre las divisiones sucesivas que vamos a ir haciendo. Entonces, para dividir este número 72, buscamos el divisor primo menor, el menor de todos los divisores primos. ¿Cuál es ese número de todos los números primos? El menor de todos los divisores primos. Ese número es el número 2. Aquí lo tenemos. Entonces dividimos 72 para 2. Y al dividir 72 para 2, nos vamos a dar cuenta que es 36. Es la división de 72 entre 2, ¿verdad? Ahora, este número 36 lo vamos a seguir dividiendo. Como termina en número par, lo podemos seguir dividiendo para 2, que es el divisor menor de los números primos, el menor de los divisores primos. Entonces lo podemos seguir dividiendo para 2. 36 dividido para 2 nos va a dar como resultado 18, ¿verdad? Entonces el 18 es un número par, termina en un número par, que es el 8. Entonces todavía lo podemos dividir para 2. Aún lo podemos dividir para 2. Recordamos la clase pasada que los números divisibles para 2 son todos los números que tienen su terminación par, ¿verdad? Entonces puedes darte cuenta que el 72 y el 36 fueron números pares y los hemos podido dividir para 2. Asimismo el 18. Y como el 2 es un número primo, lo podemos seguir dividiendo. Vamos a ver. 18 dividido para 2 es a 9. Ahora sí que el 9 no lo vamos a poder dividir entre 2 porque no es un número par.
Entonces aquí vamos a utilizar ya el siguiente divisor primo, el siguiente divisor menor primo. ¿Cuál es ese siguiente divisor primo menor? Es el número 3, ¿verdad? Este sí lo podemos dividir. Entonces, si diera el caso de que no pudiéramos dividir ese número ni para 3 ni para 2, continuamos con el siguiente número primo. Ese siguiente número primo sería el número 5. Pero bueno, este no es el caso. Ya vamos a ver otro ejemplo en otro momento. Entonces, lo dividimos. El 9 dividido para 3 es a 3, porque 3 por 3 es igual a 9, ¿verdad? Entonces nos queda que es 3. Y mismo vamos a dividir este número 3 por el siguiente número primo. Por un número primo que lo pueda dividir. Ese número primo que lo puede dividir es el mismo número 3. Porque 3 dividido para 3 es a 1. Algo importante que tenemos que observar acá es que el número primo, al dividirse en divisiones sucesivas con factores primos o con números primos, cuando nosotros tengamos el número 1 acá, es cuando nosotros hemos terminado ya las divisiones sucesivas. ¿Por qué? Porque el número 1 ya no es divisible, no lo podemos dividir por ningún número. Entonces, en este sentido ya tenemos en cierta parte resuelta la descomposición de factores primos. Pero para poder expresar esta descomposición de factores primos, tanto en esta árbol de factores primos como en las divisiones sucesivas, lo tenemos que expresar de la siguiente manera. Tomamos esta parte de aquí, solamente vamos a tomar los números primos. En el caso de la división sucesiva, vamos a tomar todos los números primos que han dividido los números que están de esta parte de acá, que hemos dividido desde el 72 en este caso. Recuerda que esa división sucesiva solamente se hace con números primos. Y en el caso del árbol, tomamos todos los números primos que están en la base y los expresamos de la siguiente manera. 72 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. De esta manera o de esta manera. Estos números que están aquí han sido multiplicados en la parte de acá. Pero también recordemos una clase anterior que la multiplicación de un mismo número varias veces lo podemos expresar en potencias. Entonces también una forma de poder expresar la descomposición de factores primos es con potencias y es de esta manera. Así hemos tomado todos los números 2 que se multiplican 1, 2 y 3 veces y lo hemos expresado en una potencia, 2 al cubo por 3 al cuadrado, porque 3 se multiplica 2 veces. Entonces, cualquiera de estas dos maneras que tenemos acá con amarillo resaltado son las formas de expresar la descomposición de factores primos que la realizamos mediante un árbol de factores primos o una división sucesiva, ¿verdad? Entonces, mis niños y mis niñas, esto ha sido todo el recordatorio de la clase del día de hoy. Espero que te sirva y que puedas desarrollar los ejercicios que tienes en la ficha de matemática que la encuentras en las tareas dentro de la plataforma. Muy bien, nos vemos, chao.